Bienvenidos al curso de Project Management orientado a la certificación PMP. Como siempre, los saluda el profesor Eduardo Basso Zafra. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 1.2, entorno de proyectos, estrategia organizacional y el rol del director de proyectos. ¿Cuál es el objetivo del PMBOK? ¿Para qué sirve el PMBOK? Básicamente tiene dos objetivos. Identificar los fundamentos de gestión de proyectos generalmente reconocidos como buenas prácticas y el segundo objetivo, proporcionar un lenguaje común. ¿Qué significa identificar los fundamentos de gestión de proyectos generalmente reconocidos como buenas prácticas? Se refiere a una descripción general, no exhaustiva, de estos fundamentos. Vamos a mencionar esos fundamentos, vamos a mencionar cuáles son las mejores herramientas y técnicas, pero solamente las vamos a mencionar. Es una cuestión general, no las podemos explicar de manera exhaustiva porque sería demasiado amplio. El PMBOK ya es un documento que tiene 700 y pica hojas, explicando las cosas de manera general. Si los explicáramos de manera exhaustiva, tendría miles de hojas. Entonces el PMBOK no explica de manera detallada, sino de manera general. Segundo punto, estas herramientas y técnicas tienen que ser de amplio consenso sobre su utilidad. Pero fíjense, amplio consenso no quiere decir total consenso. En Project Management no es como en matemáticas. En matemáticas nosotros decimos 2 más 2 es 4. Y hay total consenso de que 2 más 2 es 4. En Project Management hay algunas herramientas que algunos estudiosos consideran que son buenas, pero otros estudiosos consideran que no son buenas. Para que una herramienta llegue al PMBOK tiene que haber amplio consenso sobre su utilidad. Es decir, la gran mayoría de estudiosos, de expertos, deben estar de acuerdo en que esa herramienta es buena, es de utilidad. Pero no quiere decir que el 100% va a estar de acuerdo. Siempre habrá uno que diga, no, esa herramienta no es buena. Ok, entonces tiene que haber amplio consenso sobre su utilidad. Y algo súper importante, estas herramientas no deben aplicarse siempre de forma uniforme. Tú, como gerente de proyectos, tienes que analizar estas herramientas, estas técnicas y ver cómo aplicarlas a tu proyecto. Es más, tienes que ver si esa herramienta le sirve a tu proyecto o tal vez sea mejor no usarla. No quiere decir que todas las herramientas que estén en el PMBOK tienes que aplicarlas a tu proyecto. Tú tienes que escoger cuál usas y cuál no usas. Y si escoges usar alguna, no tiene que ser de forma uniforme. Tienes que adaptarla a tu proyecto. El segundo objetivo del PMBOK, proporcionar un lenguaje común para hablar, para escribir y para gestionar proyectos. Tú sabes cuál es el principal problema de los proyectos, lo vamos a repetir muchas veces. El principal problema en los proyectos es problema de comunicación, fallas de comunicación. No le entendí bien al cliente lo que quería. A mi equipo no le pude transmitir bien las ideas. No entendí cuáles eran los requisitos que pedía la municipalidad para otorgar el permiso. Fallas de comunicación son el principal problema de los proyectos. Entonces el PMBOK nos da una forma de comunicarnos, le pone nombre a las cosas para que haya menos probabilidades de fallas de comunicación. Fallas de comunicación van a seguir habiendo, pero al menos van a haber menos probabilidades de errores. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuál es la definición de un proyecto? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Comienzo y fin. El proyecto comienza y termina. ¿Puede haber un proyecto de 1 hora? Sí, puede haber un proyecto de 1 hora. Sería rarísimo. Normalmente no son así, pero sí, podría ser que haya un proyecto de 1 hora. ¿Podría haber un proyecto de 200 años? Sí. Podría haber un proyecto de 200 años, sería rarísimo. Normalmente los proyectos no duran 200 años. Pero para que sea un proyecto, teoría tiene que tener un comienzo y un final.
y un resultado único. ¿A qué se refiere un resultado único? Un resultado que es diferente a otros resultados, a eso se refiere. Yo he hecho 1000 proyectos iguales, pero este es el 1001 y es diferente, el resultado es único. Y la elaboración es gradual, paso a paso. Si voy a un lugar y le digo, señorita, por favor, deme ese proyecto que me lo llevo, entonces eso no es un proyecto. Los proyectos se van haciendo paso a paso, poco a poco. Esas son las 3 principales características de un proyecto. Y los proyectos impulsan el cambio. Las empresas, cuando quieren hacer algún cambio, ¿cómo lo hacen? A través de proyectos. Acá en la gráfica vemos la empresa, está en un estado actual, se imagina, tiene un plan estratégico, vamos a hacer eso. ¿Cómo pasamos del estado actual al estado futuro? A través de proyectos. Por eso que una empresa que no puede ejecutar proyectos está destinada al fracaso, ¿no? La diferencia entre el estado actual y el estado futuro de una empresa son sus proyectos. ¿Y para qué lanzan los proyectos? ¿Para qué se lanzan? Se lanzan los proyectos, las empresas hacen proyectos para cumplir requisitos regulatorios, legales, sociales, para satisfacer las necesidades de los interesados, para crear o mejorar o reparar productos, procesos o servicios, para implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas. Bueno, para implementar mi plan estratégico. Hoy estoy aquí y quiero que en 5 años esté aquí. ¿Cómo lo hago? A través de proyectos. ¿Y qué es la dirección de proyectos? ¿Qué es Project Management? Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos. Los conocimientos y habilidades, ¿dónde están? En la cabeza de las personas. Herramientas y técnicas, ¿qué herramientas? No sé, la ruta crítica, reglas básicas, diferentes herramientas que se aplican a los proyectos. ¿Para qué? Para satisfacer los requisitos. Los proyectos tienen requisitos y a través de la aplicación de estos conocimientos, habilidades, herramientas y técnicos, logro que el proyecto satisfaga los requisitos. Dirección de proyectos y dirección de operaciones. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Las operaciones son continuas y repetitivas. En teoría, ¿cuándo terminarían las operaciones? Jamás, ¿no? Yo soy una fábrica de zapatos y produzco zapatos, y produzco zapatos, y produzco zapatos. Eduardo, ¿hasta cuándo vas a producir zapatos? Por siempre. Claro, el gerente de operaciones quisiera estar siempre produciendo. Esa es la meta del gerente de operaciones. Y la meta del gerente de proyectos, los proyectos son temporales y con final. El gerente del proyecto tiene una meta totalmente diferente al gerente de operaciones. El gerente de proyectos quiere terminar el proyecto, ¿no? Ese es el éxito del proyecto, que el proyecto termine. Si el proyecto continúa y continúa y continúa y te veo dentro de 10 años y sigues trabajando en el mismo proyecto, no es una buena idea. El proyecto tiene un inicio y un fin. El proyecto, para que sea exitoso, tiene que terminar. Y justamente el proyecto termina, y cuando termina, entra en operaciones. ¿Y qué son programas y portafolios? Un programa es un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se hace de manera coordinada para obtener un mayor control y beneficios. Entonces, un programa son proyectos, pero tienen alguna relación. A ver, por ejemplo, yo recuerdo trabajaba en la industria de petróleo. Teníamos el programa de perforación de pozos. Teníamos que perforar 50 pozos de petróleo. Cada pozo era un proyecto. ¿Y cuál era la relación que tenían? Bueno, el equipo de perforación pasaba de un pozo a otro pozo. Ah, perfecto. Entonces era un programa, porque era un grupo de proyectos relacionados. ¿Y qué es un portafolio? Un portafolio es un grupo de proyectos, programas y otros trabajos, por ejemplo, operaciones, agrupados para facilitar su gestión, pero que no necesariamente tienen que estar directamente relacionados. Por ejemplo, recuerdo trabajar en una empresa norteamericana y teníamos el portafolio de proyectos de Latinoamérica. Esos proyectos no tenían mucha relación algunos con otros, pero pertenecían a un portafolio, había un gerente de portafolio. Entonces la diferencia entre programa y portafolio básicamente es que en el programa los proyectos están relacionados, en el portafolio no. Y el portafolio tiene un nivel superior al del programa, ¿no? El portafolio está compuesto por proyectos y por programas.
¿Cuál es la relación entre gestión de portafolios, de programas y de proyectos? La gestión de proyectos y la gestión de programas se basa en ejecutar los proyectos y programas de manera correcta. Si yo soy gerente de un proyecto, mi idea es hacer el proyecto de manera correcta. Gerente de programa también, que se haga el programa. Sin embargo, la gestión de portafolios tiene un nivel superior. En la gestión de portafolios yo debería escoger qué programa y qué proyecto voy a hacer, ¿no? La gestión de portafolios escoge qué proyecto se hace. La gestión de proyectos hace el proyecto, ¿no? No hay nada peor que tener una errada gestión de portafolios, escoger proyectos incorrectos y esos proyectos incorrectos después hacerlos bien, ¿no? Entonces es muy importante la gestión de portafolios, que te dice qué programa, qué proyecto haces y qué proyecto y qué programa no haces. ¿Qué relación hay entre gestión de portafolios, programas y proyectos? Bueno, lo vemos en el gráfico. Portafolios a un nivel superior está compuesto por programas, también por proyectos, y los programas tienen proyectos. A su vez, un programa puede tener también otros programas, ¿no? Y los proyectos finalmente comparten sus recursos. Componentes claves del PMBOK: el ciclo de vida del proyecto, las fases del proyecto, los puntos de revisión, los procesos de dirección de proyectos, los grupos de procesos de la dirección de proyectos y las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Acá vemos qué es el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es, en palabras muy simples, la suma de todas las fases. Por ejemplo, acá tenemos inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo, finalizar el proyecto. Todas esas son fases. La suma de todas las fases es el ciclo de vida del proyecto. Lo interesante es que en cada fase del proyecto aparecen estos 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Entonces, ¿cuántas fases tiene un proyecto? Depende, Eduardo. Como en este ejemplo, tiene 4. Podría tener 3, podría tener 2, podría tener 1, podría tener 8 fases. Las fases pueden ser diferentes, pero siempre, los grupos de procesos siempre son 5. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Por ejemplo, en la fase organización y preparación se va a repetir inicio de organización y preparación, planificación de organización y preparación, ejecución de organización y preparación, monitoreo y control de organización y preparación y cierre de organización y preparación. Entonces, en cada fase se repiten los 5 grupos de procesos. Tipos de ciclo de vida del proyecto. Existe el ciclo de vida predictivo, en el cual el alcance, tiempo y costo se determinan en fases tempranas. En este tipo de proyectos, desde el inicio yo sé qué es lo que voy a hacer. Existe también el ciclo de vida iterativo. Alcance, tiempo y costo se determinan en fases tempranas, pero se actualizan periódicamente. Por ejemplo, un cajero electrónico que solo hace entregas de dinero, y a través de iteraciones lo vamos mejorando, ¿no? Hago iteraciones. Al principio el cajero entrega dinero y después hago una iteración para que lo entregue mejor, para que sea más seguro. Hago iteraciones. También existe el ciclo de vida incremental. El entregable se produce a través de iteraciones que añaden funcionalidades. Por ejemplo, un cajero que solo hace entregas de dinero, pero luego le incrementamos funcionalidades para que también reciba dinero. Ajá, esa es otra funcionalidad. Es un ciclo de vida incremental. Estos ciclos de vida se llaman adaptativos, que son los ágiles, iterativos o incrementales, en los cuales el alcance se define antes de cada iteración. Estos ciclos adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles o orientados al cambio. Existen las fases del ciclo de vida y los grupos de proceso. Decíamos, los grupos de proceso son 5 siempre, y las fases pueden ser diferentes, pueden haber 1, 3, 8, 9, depende. En cada una de las fases del proyecto se presentan todos los grupos de procesos de dirección de proyectos. ¿Qué es un caso de negocio? Es un estudio de viabilidad económica. Se usa como base para autorizar otras actividades de gestión de proyectos. ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Están divididos básicamente en procesos y procedimientos y en base corporativa del conocimiento. Esos son los 2 tipos de
activos de los procesos de la organización. ¿Y qué son los factores ambientales en la empresa? Son todos los factores ambientales externos o internos que rodean a la organización y que tienen alguna influencia sobre el éxito. Por ejemplo, la cultura, las normas de la industria, la infraestructura, los recursos humanos, el clima político, la administración del personal, son factores ambientales de la empresa. Acá lo podemos ver en gráfico, esos factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Entonces, estos factores ambientales pueden ser externos, internos, y los activos de los procesos de la organización están divididos en procesos, políticas y procedimientos y en base de conocimiento de la organización. ¿Qué es la gobernanza de la organización? Son las disposiciones diseñadas para influir en el comportamiento de los miembros. Por ejemplo, las reglas, las políticas, los procedimientos, las normas, los procesos que influyen en el comportamiento, en la gobernabilidad de la organización. En proyectos existen tres tipos de organización. Existe la organización funcional, la organización orientada a proyectos y la organización matricial. En la organización funcional, el personal se agrupa por áreas de especialización y el director de proyecto tiene autoridad limitada para asignar trabajos y aplicar recursos. Por el contrario, en el otro extremo está la organización orientada a proyectos o proyectizada. Todo el personal responde al director de proyectos y el director de proyectos reporta al director ejecutivo de la organización, por lo que tiene muy alta autoridad y es muy fácil de reconocer. Y existen las organizaciones matriciales, desde la matricial débil a la matricial fuerte, pasando por la matricial equilibrada. La matricial débil comparte muchas características de la funcional, la matricial fuerte comparte muchas características de la orientada a proyectos. La matricial equilibrada, su nombre lo dice, comparte características de la funcional y de la proyectizada. ¿Y qué es la PMO? La PMO es una organización dentro de la organización. Su función varía desde asesoramiento limitado a recomendaciones hasta autoridad formal y responsabilidad por la ejecución de proyectos. ¿Qué hace una PMO? Apoya al director de proyectos, gestiona recursos, identifica y desarrolla metodología, instruye, orienta, supervisa, capacita, vigila el cumplimiento de políticas y coordina la comunicación entre los proyectos. Hay tres tipos de PMO: la PMO de apoyo, la PMO de control y la PMO directiva. ¿Cuál es mejor? Depende de lo que tú necesites. ¿Y cuál es el rol del director de proyecto? Su rol consiste básicamente en fijar el rumbo y liderar el proyecto. El director de proyecto usa habilidades blandas para lograr el consenso. ¿Qué son esas habilidades blandas? Vamos a hablar de ellas. Últimamente el PMI ha creado esto que se llama el triángulo de talentos del PMI. El director de proyectos debe contar con un equilibrio de estos tres conjuntos de habilidades, ¿no? Entonces tiene que haber habilidades de dirección técnica, habilidades de liderazgo y habilidades de gestión estratégica y de negocios. Gestión estratégica, por ejemplo, el gerente de proyectos debe saber de modelos de negocio, relaciones con el cliente, debe conocer a la industria, los estándares, temas regulatorios, de mercado. Luego, en el triángulo están las competencias técnicas. Debe conocer, por ejemplo, técnicas ágiles, valor ganado, gobernanza, el ciclo de vida del proyecto, cronogramas, alcance, tiempo, costos. Y también tiene que tener habilidades de liderazgo, brainstorming, coaching, mentoring, resolución de conflictos, inteligencia emocional, influencia, etc. Ese es el triángulo de talentos del PMI. Un gerente de proyectos tiene que tener de las tres habilidades, de las tres partes del triángulo. ¿Qué son habilidades técnicas? Ejemplos: centrarse en elementos técnicos críticos como cronogramas, informes financieros, registro de incidentes, adaptar las herramientas a cada proyecto y hacerse tiempo para planificar exhaustivamente. Habilidades de gestión estratégica y de negocios en este triángulo: capacidad de ver el panorama a alto nivel, centrarse en elementos técnicos críticos como cronogramas, informes financieros, registro de incidentes, adaptar las herramientas a cada proyecto, hacerse tiempo para planificar exhaustivamente.
y habilidades de liderazgo. Ok, entonces este video mejor lo terminamos en la diapositiva 29. Por favor, en la diapositiva 29 terminamos este triángulo. Con la diapositiva 29 es suficiente. Hasta luego.